Bienvenidos a un ciclo especial de Observatorio Cultural, en donde hablaremos de cómo se hace la cultura en México. A través del análisis y el debate, pondremos sobre la mesa los quehaceres del ámbito cultural y sus problemáticas. En este primer programa, trataremos de dar respuesta a una pregunta fundamental. ¿Qué gestión cultural necesita México? Analizaremos los principales modelos de gestión cultural a nivel internacional, sus orígenes en modelo mexicano y la situación actual para poder dar respuesta a este interrogante. Nos acompañan Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer, José Luis Barrios, académico de la Universidad Iberoamericana, Renato González Melo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y Juan Meliá, director de Teatro UNAM. Antes de poner este tema a discusión, veamos algunos antecedentes de cómo ha sido la gestión cultural en el mundo y en nuestro país. Siga con nosotros. ¿Por qué en México existe una Secretaría de Cultura? ¿Qué diferencia existe entre el Ministerio de Cultura en Francia y el Arts Council en Inglaterra? ¿Qué implica para el campo artístico estadounidense que su gobierno no tenga una Secretaría de Cultura? Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los estados modernos desarrollaron sus modelos de gestión cultural de acuerdo a la historia política, social y económica de cada país. Algunos de estos modelos lograron un reconocimiento internacional y fueron replicados por otras naciones. De acuerdo a las características estructurales de sus instituciones, las prioridades de sus programas de gobierno, su desarrollo legal y sus vías de financiamiento, es posible ubicar 4 modelos, que sin ser puros, pueden ser diferenciados en prácticamente cualquier país para definir qué rol ha asumido el Estado para financiar la cultura. Modelo francés. La política cultural en Francia se caracteriza por un gasto público elevado destinado a la cultura, estimado en 1% del Producto Interno Bruto. El discurso político nacionalista, así como instituciones públicas prestigiosas, se institucionalizaron en 1959 bajo la presidencia de Charles de Gaulle, cuando el escritor André Malraux encabezó la creación del Ministerio de Asuntos Culturales, que potenciaba la administración de las artes y las letras, hasta aquel momento bajo el Ministerio de Educación Nacional. El exitoso e internacionalizado modelo de política cultural del hoy Ministerio de Cultura francés tuvo sus orígenes en la monarquía de los siglos XVI y XVII, y con el triunfo de la Revolución, este modelo continuó y se crearon, por ejemplo, los Archivos Nacionales y el Museo del Louvre. El financiamiento de la cultura se centraliza en un ministerio o secretaría, ya que el apoyo a las bellas artes se suma a los objetivos sociales de bienestar promovidos por el Estado, basados en una tradición histórica eurocéntrica. El modelo tiende a apoyar la producción artística bajo estándares estéticos previamente establecidos. Tiene una estructura centralista, es sectorial y su principal fuente de ingresos es el apoyo público directo. El Ministerio de Cultura de Francia está integrado a la estructura administrativa y política del gobierno y cuenta con mecanismos de intervención directa. Esta estructura cancela cualquier tipo de autonomía de las autoridades culturales, esto es, del secretario de Cultura y de toda la gama de directores de institutos, recintos culturales, grupos artísticos y museos. Y sus nombramientos recaen en políticos vinculados al partido en el poder, lo que ocasiona que su programa y permanencia dependan directamente de su relación jerárquica con funcionarios que eligen personas y proyectos, no por su pertinencia dentro del campo artístico, sino por su agenda política. Modelo británico. El modelo del Reino Unido nació casi a la par del fin de la Segunda Guerra Mundial. El 12 de junio de 1945, el economista John Maynard Keynes ofreció un discurso que marcó la política cultural. En él, planteaba un modelo de gestión que debía promover estándares de excelencia artística profesional bajo la idea de que dichos esquemas evolucionan según las formas y estilos cambiantes del arte. Ese discurso marcó el nacimiento del Consejo de las Artes, que parte del principio arm's length, gestión a distancia, donde la cultura no está vinculada al poder político y hay una ausencia de proyectos presidenciales, ya que el gobierno determina el apoyo financiero que provee. Deja en manos del Consejo la distribución de dichos fondos. Sus miembros, nombrados por el gobierno, tienen independencia para otorgar las becas o las ayudas.
en una suerte de evolución de la tradición de mecenazgo artístico de la aristocracia inglesa. El tejido artístico depende económicamente de una combinación de ingresos autogenerados, de los donantes privados y de las becas recibidas por los consejos de las artes. Si lo comparamos con el modelo francés, la principal diferencia radica en la autonomía que tienen los directivos de las instituciones culturales, ya que estos son elegidos por grupos colegiados que no atienden directamente a una agenda política. Uno de los valores del modelo británico es justamente que ni el primer ministro ni el partido en el poder pueden remover a los titulares de las instituciones, aun cuando reciban financiamiento público. El modelo estadounidense. En Estados Unidos, la gestión cultural opera fundamentalmente desde la iniciativa privada y a través del gasto tributario, mediante exenciones parciales o totales de impuestos. Se favorecen las donaciones a instituciones filantrópicas, otorgando beneficios fiscales por considerarlas bienes de interés social. Converge en una economía de mercado fuertemente competitiva y una larga tradición filantrópica privada. En este modelo, el Estado tiene una limitada capacidad de intervención en cuestiones culturales, y el desarrollo de los proyectos artísticos depende de su capacidad de encontrar apoyos privados. Vale la pena recordar que el gobierno estadounidense sí cuenta con organismos federales que impulsaron el desarrollo cultural. Concretamente, el National Endowment for the Arts, el National Endowment for the Humanities y el National Council on the Arts. Nancy Hanks, quien había presidido la Fundación Rockefeller, además de haber sido asistente de Nelson Rockefeller en el Departamento de Salud, Educación y Bienestar, se mantuvo en la presidencia de Gerald Ford tras la renuncia de Nixon y logró imponer una política de arte para todos los americanos, que dio una mayor apertura de programas, actividades y eventos culturales donde participaban artistas y empresarios. Se dio una combinación de mayor dinero y más actividades. En 1981, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia, se dio un recorte de dinero público, lo que provocó que su entonces presidente, Frank Hatzel, enfatizara dentro de las instancias culturales que su labor de recaudación privada se debía consolidar como el componente más importante para el soporte de las artes. Comparado con los modelos de gestión culturales francés o británico, este modelo marca un contrapunto al reducir la injerencia del Estado a exenciones y estímulos fiscales para financiar instituciones filantrópicas que apoyan la cultura, por lo cual ni el presidente ni el partido en el poder pueden nombrar o remover a los directores de los mayores recintos culturales de dicho país. Modelo soviético. En la extinta Unión Soviética, su modelo de gestión cultural se construyó en el período de entreguerras y tuvo su auge durante la Guerra Fría. Su política plantea que el Estado es el propietario de todos los medios de producción y el arte está supeditado a objetivos políticos, por lo que el gobierno solo apoyaba a aquellas manifestaciones que eran políticamente afines o escondían su neutralidad en la apariencia de excelencia. Los miembros del partido tomaban las decisiones de financiamiento de proyectos bajo la premisa de que promovieran la educación política en lugar de la excelencia artística. El estatus del artista está determinado por su pertenencia al partido oficial o a los sindicatos de artistas aprobados, lo que afectaba directamente en su situación económica. La Unión Soviética impulsó con Stalin la doctrina conocida como realismo socialista, con la idea de que la obra de arte es propiedad del proletariado, lo que implica producir obras que puedan ser inmediatamente aceptadas por las masas. La caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética marcaron el fin del modelo soviético de política cultural. En la actualidad, la Rusia poscomunista ha comenzado a utilizar la cultura para mejorar la percepción del país fuera de las fronteras, aunque esta estrategia no ha contado con suficientes fondos para su consolidación. La gestión cultural en México. Desde 1905, cuando el presidente Porfirio Díaz nombró a Justo Sierra como titular del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el modelo de gestión cultural se caracteriza por seguir los principios del modelo ministerial o francés, ya que la promoción de la cultura se centraliza a partir de instituciones federales que reciben financiamiento público, siempre bajo la dirección del Ejecutivo
y del proyecto político del partido o bando político en el poder. Con el triunfo de la Revolución Mexicana, caudillos como Venustiano Carranza crearon instituciones como el Departamento Universitario y de Bellas Artes, que, paradójicamente, tuvo su momento más brillante bajo la dirección de un anticarrancista. Fue José Vasconcelos quien, tras el derrocamiento y asesinato del líder revolucionario, asumió la dirección de este departamento para sembrar la semilla de la Secretaría de Educación Pública, SEP, creada por decreto del entonces presidente Álvaro Obregón el 3 de octubre de 1921. El proyecto nacional postrevolucionario tenía entre sus principios rectores la cohesión y la identidad nacional, que claramente instrumentalizaba la mancuerna indisoluble entre cultura y educación. Vasconcelos siempre promovió un modelo educativo cultural que dio impulso a bibliotecas y escuelas, y por consiguiente a la publicación masiva de libros. Como parte de los reacomodos postrevolucionarios, Vasconcelos dejó la SEP, pero su modelo de gestión continuó. Narciso Bassols, quien fue secretario de Educación de los presidentes Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, creó el Departamento de Bellas Artes, que no solo se hizo cargo de la educación artística, sino que en 1934 incorpora al recién inaugurado Palacio de Bellas Artes. Para mediados del siglo XX, era muy claro para el Estado mexicano que las instituciones que promovían la cultura debían estar bajo la dirección y el apoyo financiero del gobierno. Bajo esa misma lógica, se crearon el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1939, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, 1947. El 7 de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari, quien buscaba legitimación tras haber ganado la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas mediante un proceso electoral cuestionado por la caída del sistema, buscó el apoyo de intelectuales mexicanos y creó por decreto presidencial el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, que nominalmente proponía un nuevo modelo de gestión al proponer un consejo al estilo británico. En los hechos, se mantuvo el modelo ministerial que ponía a la nueva institución bajo la rectoría de la SEP. El programa político de Salinas señala en su decreto que una activa política cultural del Estado supone el diálogo intenso con la comunidad artística e intelectual y con la sociedad en su conjunto. Aunque la creación del CONACULTA sugería cierta autonomía en la promoción cultural, bajo el supuesto de que el Estado debe estimular la creación artística y cultural, garantizando la plena libertad de los creadores, razón por la cual la presencia estatal en ese campo ha de ser esencialmente de organización y promoción. En realidad, la presidencia concentró todo el control. Tan claro era esto que el artículo 4 de su decreto puntualiza: el CONACULTA estará a cargo de un presidente que será designado y removido libremente por el titular del Ejecutivo Federal. El CONACULTA se mantuvo como rector de la cultura del país durante los 2 últimos sexenios priistas, y con las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, en cuyas administraciones panistas se propuso el cambio a una Secretaría de Cultura, pero nunca se logró. Con el regreso del PRI a Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto, con la aprobación del Congreso, emitió el decreto por el que se creó la Secretaría el 17 de diciembre de 2015. Rafael Tovar y de Teresa, presidente de CONACULTA con Peña Nieto y antes con Salinas, fue nombrado como primer secretario de Cultura, pero su nombramiento duró apenas un año, ya que falleció el 10 de diciembre de 2016. Su muerte metió a la naciente Secretaría de Cultura en una inercia que no solo nubló cualquier cambio en relación al CONACULTA, sino que mantuvo las mismas políticas culturales y presupuestales. Igual que sus antecesores, el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve en su gobierno un modelo ministerial de política cultural íntimamente ligado a su proyecto político, ya que concentra todo su programa cultural bajo las líneas promovidas por el Estado y, en algunos casos, por la propia oficina del Ejecutivo Federal. El actual modelo tiene la peculiaridad de que se concentra aún más en la figura presidencial, al tiempo que la Secretaría de Cultura se debilita. En 2019, esta secretaría y todo el subsector tuvo un recorte presupuestal de 1.309 millones de pesos menos en relación a 2018 y canceló cualquier tipo de apoyo a proyectos de la sociedad civil.
es decir, a espacios independientes, asociaciones civiles e iniciativa privada. Al mismo tiempo, la Secretaría perdió rectoría en la publicación de libros y la preservación del patrimonio. Si hay la expectativa en México de crear una sociedad progresista, vale la pena explorar otros modelos de política cultural y dejar atrás el sistema ministerial de cultura, donde creadores y gestores siguen bajo el régimen que impone el partido en el gobierno. ¿Qué implicaciones tiene que la administración de López Obrador reduzca el presupuesto al sector cultural y cancele los apoyos a proyectos independientes o vinculados a la iniciativa privada? ¿Qué implica que la publicación de libros y el rescate del patrimonio documental dejen de ser una atribución de la Secretaría de Cultura? ¿Es viable que el gobierno experimente con modelos de gestión cultural más autónomos, donde los directivos de recintos culturales sean designados por medio de consejos de gobierno, como ya ocurre en México con instituciones públicas como la UNAM o la Cruz Roja? Guión: Edgar Alejandro Hernández. Voz: Gabriela Bustillos. Bueno, la pregunta es clara. ¿Qué modelo de gestión cultural necesita nuestro país? En palabras de García Canclini, las políticas culturales se definen como el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener el consenso para un tipo de orden o transformación social. Y siempre parten de responder a una tradición, a una idiosincrasia, al contexto ideológico, económico y social del entorno donde nos encontremos. Me gustaría preguntarle primero al doctor Renato González Melo, quien es doctor en Historia del Arte por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, autor, curador, docente en México y en el extranjero. En México hemos seguido una política muy parecida a la francesa, una política ministerial que yo considero que ha tenido ciertas ampliaciones o derivaciones, tomando algunas cosas del modelo inglés y el modelo estadounidense, ¿no? Como la aparición del FONCA o los estímulos fiscales. Hoy día, ¿qué consideras, qué modelo deberíamos seguir? ¿Deberíamos estudiarlo de alguna manera? ¿Desde dónde podemos juzgarlo y mejorarlo? Bueno, en primer lugar, qué bueno que están haciendo este programa, porque este debate ha estado durante muchos años un poco desordenado debido a la diferencia entre dos palabras, política y políticas. Se entiende en general que cuando alguien habla de política de Estado, habla de la gestión del Estado en un determinado ámbito. Y cuando se habla de las políticas públicas, se trata de reconocer la existencia de otros actores. Esto, pues que en principio parece bastante positivo, acaba en el caso mexicano y de la cultura en México convirtiéndose en un sistema de discusión donde si tú revisas las plataformas de todos los partidos políticos en las últimas 5 elecciones, tienen opiniones sobre la cultura, pero no dicen cómo se va a organizar la estructura cultural del Estado, un poco como si el programa fiscal de cada partido fuera a exhortar a la población a prosperar, pero no dijeran qué va a hacer la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y pienso que la discusión está muy empantanada ahí, y con la adopción parcial, creo yo, de un modelo francés, en efecto, que es bastante lógica, porque donde realmente el modelo francés prevalece en México es en la gestión del patrimonio histórico y arqueológico, que define propiedades que son propiedad del Estado por operaciones que no fueron culturales. O que no fueron estrictamente o únicamente culturales. Es muy claro el caso del patrimonio histórico, que se trata de monumentos coloniales que fueron o pasaron a formar parte del patrimonio del Estado en la Reforma. Entonces, hay una adopción parcial y un desinterés, pienso yo, también histórico, por la cultura actual, por la cultura contemporánea.
y esto ha tenido oscilaciones porque desde luego ha habido partes de la producción cultural mexicana que han sido bastante importantes para el Estado y para distintos proyectos políticos que sí reciben atención, pero siempre hay esta duda de que pueda realmente haber patrimonio del siglo XX. La ves consagrada en la ley, la duda. El patrimonio precolombino lo es por omisión. Digamos, basta con que un monumento sea anterior a la conquista para que sea propiedad de la nación, punto. Y ahí se acaba la discusión. Para que una producción del siglo XX aspire a algún grado de protección, que nunca va a ser igual, se necesita una declaratoria específica, basada en valores muy puntuales, no puede ser cualquier tipo de valor. Y entonces esto también deriva en que las instituciones encargadas del patrimonio moderno y contemporáneo haya una cosa mixta, una heterodoxia en el modelo de gestión cultural. Alejandra de la Paz, gran amiga, directora actual del Museo Franz Mayer, licenciada en Historia del Arte por la Iberoamericana, que has tenido diferentes cargos públicos, tanto en México como en el extranjero, pero muchos de ellos han estado vinculados a políticas y asuntos internacionales. ¿Cómo has vivido tú en estos otros países? ¿Cómo has sentido tú el modelo al que recurren, o al que han recurrido, y cómo lo sientes hoy día en México? ¿Crees que hay seguramente lugares o momentos que están muy bien y cosas que tienen que mejorarse? ¿Qué piensas, Alejandra? Pues mira, creo que como Renato me parece fundamental que se abra este tipo de discusión, porque sí creo que ha habido en el caso de México poca constancia y consistencia en términos de discutir estos modelos posibles y factibles, sobre todo cuando hay una enorme comunicación ya que nos permitiría como analizar muy puntualmente qué puede funcionar en un caso y en el otro. En otros países yo siento que hay un continuo cuestionamiento en relación a cómo mejorar, cómo propiciar una mejor política y políticas culturales. Mientras que en México yo siento que nos hemos sentido como muy satisfechos durante mucho tiempo en relación al modelo de gestión que tenemos, ¿no? Siento que se abre una muy importante oportunidad para discutir este tipo de modelos y sobre todo cuestionar de alguna manera el papel que los distintos actores del conjunto del sector cultura deben de jugar, ¿no? Desde las instituciones gubernamentales, pero también el sector privado y también los grupos organizados y los individuos que participan, ¿no? Siento que en el caso de México hemos dejado muy detrás las capacidades para que estos otros actores que participan en el consumo y la creación cultural estén presentes de una manera mucho más activa, mucho más participativa y con posibilidades más claras de incidir en la manera en la que se produce, se consume y se financia la cultura, ¿no? Siento que hay un momento muy interesante en el cual podríamos ir avanzando en esta discusión, porque sí siento que el modelo mexicano está siendo cada vez menos flexible e incorporando cada vez de una manera menos clara las posibilidades que el entorno nos permitiría. En la misma línea de lo que comenta Alejandra, José Luis, quien eres filósofo, historiador de arte, investigador y académico, curador y autor de libros, sobre todo especializados en la cultura visual contemporánea y la teoría crítica. En esta misma línea de estos otros jugadores que menciona Alejandra, ¿cómo consideras que está siendo impactada la comunidad independiente o los colectivos con una política cultural como en el modelo mexicano actualmente? ¿Está siendo beneficiada? ¿Está siendo tomada en cuenta? ¿Crees que hay otras posibilidades de contacto y de desarrollo? Creo que lo primero que yo diría de cara a tu pregunta es ¿qué está entendiendo la política cultural contemporánea por comunidad y agencia cultural?
Eso se entendió en su momento en los regímenes anteriores, en los gobiernos anteriores. Cada uno le ha dado un valor, digamos, a qué significa comunidad cultural, qué significa el agente cultural, quiénes son los productores de cultura. Hoy por hoy, si me preguntas quién está siendo beneficiario de eso, bueno, pues hay una cierta tradición identitarista que está privilegiando las culturas indígenas, la cultura popular, lo cual por principio no tendría que estar mal. Digo, eso puede ser quizás tan necesario en una cierta coyuntura donde ha habido unas francas políticas de olvido. Yo creo que el tema yo lo llevaría a otro lugar. Ahora que oí a Renato, y me parece que hay algo que dejamos pasar demasiado rápido, que si bien es cierto que el régimen de política cultural mexicano o de gestión cultural es francés o republicano, por tanto patrimonialista, tiene una tendencia cuasi patrimonialista, no debemos olvidar que el régimen de gobierno mexicano es presidencialista, que a mí me parece que eso es algo que está por definirse sistemáticamente y que impacta de manera absoluta en los modelos de gestión, en la operación de los modelos de gestión. ¿Por qué? Porque al final del día el Ejecutivo es el que decide, sea secretario, sea presidente, sea director en su momento, cuando INBA, INA, en su momento vía la SEP. Al final del día quien está decidiendo sobre el valor de la cultura es un régimen de ejercicio del poder, que es el régimen presidencialista. Entonces creo que eso es una primera consideración. Si yo tuviera que responder cuál me parece más pertinente, creo que en alguna medida los intentos que ha hecho el Estado mexicano sí ha pasado por modelos británicos, modelos franceses fundamentalmente, con sus variaciones, pero ninguno de ellos efectivamente le da una autonomía de decisión a la cultura, por la vía que sea. Hace algunos años, me acuerdo mucho, tuvimos una discusión muy importante, hace 20 años, en la época cuando empezó a sugerirse la idea foxista de crear una Secretaría de Cultura, de la pertinencia del Consejo Nacional, ¿no? La figura del Consejo, porque efectivamente garantizaba más autonomía en el papel, digamos, en el papel, no necesariamente en la práctica. Y el grupo que discutíamos en este momento teníamos muchas reservas sobre la noción de secretaría. Entonces, finalmente no se llegó a más, porque había muchas confusiones conceptuales, incluso en el Estado mexicano, sobre la noción de Secretaría de Cultura, sobre la noción de industrias culturales. Estaba plagado de malos entendidos esas definiciones. Entonces, creo que más bien tendríamos que pensar la condición necesaria que si la agencia cultural, cualquiera que sea, no produce condiciones de convivencia social y política en el espacio, hay una falla en el diseño. Creo que esa es una condición necesaria. Si es identitaria, si es ciudadana, finalmente esa sería una pregunta secundaria, pero tiene que ver con una condición de naturaleza de cómo entendemos la función política de la cultura, ¿no? La función, y en este sentido, cómo construye sociedad la cultura. Y entonces eso no puede estar secuestrado por ideologemas nacionalistas, liberales, lo que tú quieras. Tiene que ser un valor que por sí mismo va construyendo sus condiciones de posibilidad. Creo que en ese sentido lo que ha pasado es que el siglo XX fue un siglo de laboratorios para intentar inventar una política cultural mexicana que yo veo a la distancia como una especie de monstruo de 1000 cabezas, porque tenemos un modelo que viene de ciertos programas que vienen del modelo británico, ciertos programas que vienen del modelo francés, y eso ha ido debilitando efectivamente la posibilidad de discusión misma sobre lo que es la potencia social y política de la cultura. Vamos a ir un corte y vamos a regresar a hablar sobre esto, hacia dónde deberíamos intentar cambiar el modelo. En un momento regresamos.
retomando la conversación, hace unos días detecté en Internet un manifiesto cultural lanzado por la Comisión Europea que defendía 10 puntos específicos y que considero que es importante porque habla de un entorno mayor en donde tienen que ponerse de acuerdo varios países buscando desde intereses comunes, lenguajes comunes, y creo que nos puede dar un buen momento de reflexión, un buen punto de reflexión en relación a lo último que decías, José Luis. Los 10 puntos que manifiestan son crear un entorno facilitador para la cultura y los sectores creativos, fortalecer la profesionalización y la gestión del conocimiento, acceder a los fondos de los sectores culturales y creativos, ampliar el acceso a los mercados, apoyar la movilidad de artistas y emprendedores, promover la cultura y el patrimonio cultural como base por el diálogo, el respeto mutuo y la paz, no dejar atrás a nadie, que me parece extraordinario, crear un entorno facilitador para la cultura en la era digital, invertir en educación cultural para todas las edades y, por último, integrar la cultura en la financiación sostenible. Mencionabas al final, José Luis, que tenía que ser un modelo que incluyera a todos de una manera eficiente. Renato, el modelo actual y las decisiones que están tomando hoy día, a veces de que se han dejado atrás a pueblos originarios, pero lo contemporáneo que mencionabas no está tomando tan en cuenta, ¿qué debilidades ves y hacia dónde deberíamos pensar que el modelo tiene que ampliarse o modificarse, ¿no? Algo que también decía Alejandra, que nos resulta a veces difícil hasta para los usuarios, los creadores, pensar que puede moverse el modelo. Sí, yo creo que hay 3 cosas que hay que atender. La primera es que la estructura de las instituciones federales de cultura es en exceso vertical y eso está provocando un funcionamiento muy ineficiente. Y yo francamente estaría a favor de que los museos, de que las compañías de teatro tuvieran un mayor grado de autonomía. No una autonomía total, pero sí que pudieran defender sus proyectos y sus políticas específicas, sobre todo en la conservación, de manera más puntual. Me parece que la autonomía mexicana es el resultado de un fuerte debate de los años 30 y 40 y que sería un error dramático tirar eso por la borda. Entonces, esto lo defiendo como convicción política de largo alcance, no solo en la política cultural. En segundo lugar, me parece que se necesita tomarse más en serio la profesionalización de los actores que participan en esto. Una razón de fondo de muchos desacuerdos con el CONACULTA o con la Secretaría o con el INBA y el INA anteriormente a eso, sobre todo en el Instituto de Bellas Artes, ha sido que las maneras de profesionalizar este trabajo sumamente especializado son muy vulnerables, son muy débiles. Y esto impide que se genere un cuerpo como aspira, por ejemplo, el sistema francés a formar, un cuerpo de profesionales altamente capacitados que estén encargados de llevar a cabo las tareas, independientemente no solo de quién esté en el poder, sino de cuáles sean las tendencias culturales, que pueden variar mucho más que el partido en el poder. Y en tercer lugar, me parece que el modelo está excesivamente centrado en el gobierno federal. Okay. Y esto va a quizás a pasar por un momento de un cierto auge, porque pues la municipalización de un montón de cosas salió medio mal fuera del ámbito cultural. Uh-huh. Hay una crisis nacional que tiene que ver con una descentralización un poco fallida. Sin embargo, no creo que esas fallas que en otros ámbitos como el de la seguridad son indudables, hayan pegado tan duro en los intentos que se hicieron de descentralizar las tareas culturales, sobre todo a los gobiernos estatales. Y ahí el problema que yo le veo tanto a la Secretaría como al marco legal es que es tremendamente insuficiente y no contempla ninguna forma de mediación entre los poderes parroquiales o regionales y el poder federal, que es el único que tiene un marco legal claro. La ley de cultura, al implantarse la Secretaría de Cultura, esta diversidad de facultades que en los hechos tienen las distintas autoridades de los 3 niveles de gobierno,
no se resolvieron. Se dijo que tendrán que resolverse, digamos, la ley pospone un poco la solución de estos problemas, y ahí realmente me parece que, pues incluso si se pensaba en fortalecer el modelo federal, tiene que haber una ley de cultura que resuelva esta diferencia de facultades. Por poner un ejemplo, y con esto termino, el patrimonio intangible quedó realmente en manos de las legislaturas locales, su reglamentación. El Poder Legislativo Federal no está facultado para legislar sobre patrimonio intangible. Y esto es algo que sorprende mucho cuando lo platicas, pero es la realidad jurídica. Entonces, si no hay una ley que distribuya esas facultades y que además medie en los problemas reales que se suscitan, pues va a estar muy difícil. Alejandra, en relación a esta derivación que ha tenido con la descentralización fallida o inconclusa, como yo le llamo, o esta a veces miedo a que las convocatorias se modifiquen, hay una distancia pareciera entre las políticas y las herramientas de desarrollo de esas políticas, ¿no? ¿Cómo consideras hoy día que se están enfrentando esta distancia? ¿Se ha polarizado en ciertos momentos? ¿Ha habido acercamientos en otros? Pero el momento actual de decisiones de política está en sí como poniendo en on, dándole el botón de acelerar a la licuadora de todo lo que es nuestro modelo, y pareciera que estamos todavía entre todos los que lo conformamos en un momento poco claro. ¿Qué opinas tú? ¿Hacia dónde deberíamos ver cuáles son los errores, por ejemplo, el de descentralización que ahora manifestaba Renato? Mira, yo he hecho en falta 3 cosas que me parecen fundamentales para como continuar enriqueciendo esta discusión. La primera es una ley de mecenazgo. Sí creo que una de las cosas que le hace falta tremendamente a nuestro modelo, que ha querido incorporar algunos temas que pudieran venir del modelo estadounidense o del modelo británico, pero incluso el francés tiene una ley de mecenazgo. Creo que en nuestro caso estamos lejos de haber incorporado de una manera cabal la corresponsabilidad y la acción que los entes privados tendrían que tener en el caso de la cultura. Estamos demasiado acostumbrados a centrarlo todo desde la visión gubernamental y olvidamos que se requiere este tipo de apoyos y cada vez se requieren más, porque los recursos pues son siempre limitados. La siguiente tema que he hecho en falta es que una de las grandes riquezas que se dio, creo yo, en los últimos años es que a través de distintos modelos de apoyo se fortaleció muchísimo las capacidades de la sociedad en relación a su gestión interna de proyectos, en relación a su posible sostenibilidad financiera a largo plazo como proyecto artístico, ¿no? La ausencia de mecanismos claros y sobre todo de validar el que es una fortaleza para el sector cultural, el que existan estas entidades no gubernamentales, asociaciones civiles, formas de organizar la producción cultural y el consumo culturales, me parece que es pues lo hecho en falta. Digamos que es algo que deberíamos de estar impulsando de una manera más clara porque nos fortalece al sector, fortalece al país, crea esta diversidad tan necesaria para el crecimiento del desarrollo cultural, ¿no? Y el último tema que yo también pienso que debemos de discutir de una manera más clara, no es solo la autonomía de museos o compañías artísticas, etcétera, sino la autonomía de sus recursos. No sé si sabemos que los museos estatales, por ejemplo, los recursos que generan los tienen que devolver a Hacienda, lo cual hace casi castigas la eficacia o la capacidad de generar estos recursos que en un momento dado te permitirían un crecimiento hacia las necesidades que tú como gestor de una entidad vislumbras, ves o determinas, ¿no? Yo creo que si pudiéramos incorporar en nuestra discusión el tema del mecenazgo, el tema del fortalecimiento de la sociedad civil, porque sí merece estar presente y activa en el desarrollo cultural, y las capacidades institucionales para
generar recursos y mantener esos recursos dentro del sistema de programación y del programa de trabajo, yo creo que pudiera ser un avance interesante y necesario a discutir y a poner sobre la mesa, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. José Luis, ¿coincides con Sí, la yo, línea? digamos, la normativa y la definición de ley de la Secretaría de Cultura está pendiente. Eso quedó suspendido con la muerte de Tobar. Evidentemente, con la gestión de Maraki no se adelantó absolutamente nada en eso. Y hasta donde yo veo ahora no hay una convocatoria franca a discutir una ley de cultura. Entonces ahí hay un hueco que efectivamente está generando una zona de indefinición que me parece que es riesgosísima. Riesgosísima porque me lleva al siguiente tema. En la medida en que, digamos, el espacio y la oportunidad que tiene la actual gestión de gobierno de entender la oportunidad que se presenta para definir la relación entre sociedad, cultura y territorio, sería un desperdicio no atacar ese espacio, porque a mí me parece que es donde está jurídicamente el hoyo más franco que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué resulta de eso? Pues que en la medida en que no podamos, ahorita decía Alejandra, fortalecer la sociedad civil. Sí, pero sabemos hoy por hoy que la política cultural no está apoyando proyectos de sociedad civil organizada, sino de comunidades originarias o culturales identitarias, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que eso es un falso problema. O sea, una cosa no excluye a la otra, y más bien el espacio de oportunidad es cómo podemos generar los espacios de reflexión, de autodefinición de la norma y de la ley en términos de todos los intereses que están en juego. Claramente, que entró en crisis un modelo, digamos, liberal de política cultural al estilo inglés, ¿no? Con un modelo republicano de cultura al estilo francés. ¿Con qué estamos peleándonos? Patrimonio versus ciudadanización. A mí me parece que esa es una falacia en la discusión y que tendríamos que avanzar en ese sentido. Entonces, digo, no vamos aquí a reutilizar adjetivos que son muy poco claros, ¿no? Pero que efectivamente ese problema está y que pensar la política cultural en estos términos, con este espacio de oportunidad, en realidad sería un espacio de rediseño de la gestión y de la política de Estado en torno a la cultura. Vamos a hacer un siguiente corte y regresamos. Estamos de regreso. José Luis, para terminar en esta última ronda, ¿cómo está impactando el actual modelo de gestión en tu entorno profesional? ¿Dónde consideras que hace más falta tener otras formas de revisar, de construir entre lo que es políticas y lo que son herramientas? ¿Cómo te está impactando a ti directamente y a tu entorno? Bueno, de manera directa creo que me impacta e impacta a un ámbito en el que yo trabajo, que es arte contemporáneo, cultura contemporánea, y el agente social que digamos que le ejecuta, ¿no? Creo que en ese sentido ha habido un descuido, un severo descuido para dialogar sistemáticamente con un sector cultural, que bien o mal ocupó un lugar predominante en las gestiones anteriores, pero eso no lo invalida para que sea un interlocutor legítimo en la coyuntura actual. Y segundo, quizá dejar de pensar la urgencia de pagar cuotas sociales de popularidad de políticas culturales y hacer un esfuerzo más reflexivo y analítico por definir campos jurídicos, campos de acción, y ahí sí políticas públicas en torno a cómo podemos generar un modelo de cultura que efectivamente lo que construya sea condición política de sociedad, es decir, bien común y conciencia de lo público. Renato, para ti la misma pregunta. Bueno, yo creo que llevamos 3 décadas
en los que la política de las instituciones federales de cultura se tratan cíclicamente de despedir más gente y recontratarla en condiciones precarizadas. Y eso pues es algo que en algún momento va a tener que detenerse, porque hay un patrimonio que cuidar y no se va a poder cuidar sin personal especializado que tenga las condiciones mínimas para realizar la tarea, y así podríamos hacer una larga lista. Pienso además que la necesidad de una reforma del aparato cultural, mientras más se posponga, pues va a ser más traumática. Finalmente, creo que redefinir las nociones de sociedad civil y comunidad es una necesidad que quizás es la comunidad cultural la que la ha pospuesto. El solo hecho que estemos preguntándonos si una comunidad originaria puede o no ser equiparable, puede ser distinta de la sociedad civil, pues nos habla de un trabajo conceptual bastante pendiente. ¿Cómo no va? Es decir, que la pregunta se pueda plantear nos lleva a cuestionarnos, bueno, nos falta mucho trabajo por hacer. Tu cierre, Alejandra. Pues en el caso específico del sector que en este momento me ocupa profesionalmente, que es el de los museos, creo que hay una larga tarea por realizar, ¿no? Los museos son instituciones que tradicionalmente son altamente valoradas y no obstante tenemos un largo camino y una cantidad de años en los cuales no se ha sistematizado un trabajo en relación a los museos, ni en el ámbito de sus temas fiscales, ni en el ámbito de la asociación de los directivos de los museos con sus posibles patronatos o sociedades de amigos, ni alentando de una manera sistemática y clara el coleccionismo público y, por supuesto, también lo que menciona Renato, la precariedad en la cual todo el sector está trabajando, ¿no? Y la enorme preponderancia que ciertos grupos dentro de los museos, más de índole sindical, están teniendo en términos de cómo se gestiona y se manejan colecciones que sean patrimoniales, contemporáneas o de cualquier otra índole, son vitales en términos de pues, la construcción de lo que somos como país, ¿no? Sí creo que el museo es una plataforma idónea y en otros países está siendo una plataforma flexible y contundente para crear como muchos fenómenos de ciudadanía y participación, y en el caso de México estamos sin lugar a dudas muy atrás. Pues de verdad a todos muchas gracias. Es un tema en el que vivimos, en el que nos apasiona, pero realmente es un tema en el que tenemos que aprender a seguir construyéndolo. No podemos verlo desde una época pasada o desde un logro, sino siempre va a tener que seguirse revisando aún las cosas que uno mismo haya hecho. Por eso mismo les agradecemos su perspectiva, su dedicación y sus ganas de participar en esta reflexión de todos estos programas que Cultura UNAM está ofreciendo para hablar sobre la gestión cultural en nuestro país, la financiación, las reglas en que se mueven y cómo puede beneficiar más lo cultural a la sociedad y a todos aquellos que conformamos la comunidad cultural mexicana. Muchas gracias a todos.